Tiene la palabra el asambleísta Luis Molina. Señora presidenta, señores y señoras legisladores, quiero iniciar mi intervención en este momento realizando una disgregación de carácter constitucional en relación a la intervención que me antecedió, puesto que por más que querramos aumentar requisitos para la Defensoría del Pueblo, no podemos extralimitar lo que establece la Constitución y la ley, razón por la cual se tiene que realizar una transcripción de los requisitos para ser defensor del pueblo en base a lo que establece la Constitución. En segundo lugar, me permito realizar 3 aportaciones. La primera aportación de carácter técnico constitucional en el contenido de la ley con la finalidad de que sean incorporados, de que sean también establecidos de manera que se pueda establecer una ley que responda a los estándares internacionales, pero que sobre todo también otorgue tutela a los derechos humanos. En un segundo momento a respectos institucionales, y quiero concluir también con una situación que ha sido de público conocimiento. Inicio con la parte técnica constitucional. En el artículo 6, literales A, B y C, en referencia a patrocinar de oficio o a petición de parte las garantías jurisdiccionales, los literales A, B y C son reiterativos e incompletos, por lo cual debería plantearse una fusión, es decir, tratar de encontrar una redacción que pueda resolver el contenido de los literales A, B y C. Toda vez que incluso en el tema de redacción, el literal A dice patrocinar de oficio o a petición de parte las garantías jurisdiccionales, pero no se hace referencia en la redacción al sujeto. ¿A quién? En materia de garantías jurisdiccionales tenemos 2 partes principales: los ciudadanos y el Estado, o aquellos que prestan servicios bajo delegación. Es decir, aquí hace falta un tema de completud en relación a los literales A, B y C, que, insisto, son reiterativos. En segundo lugar, en relación a lo que establece el literal M del mismo artículo 6, establece vigilar que los órganos de la potestad normativa adecúen formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Me parece que aquí existe una suerte de confusión desde el punto de vista constitucional, porque el artículo 82 y 83 de la Constitución establece esta obligación como una garantía normativa. Las garantías jurisdiccionales son de 3 clases: garantías jurisdiccionales, garantías normativas y garantías de aplicación de política pública. Las garantías normativas no son atribución de la Defensoría del Pueblo, si no tienen un régimen constitucional reconocido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero más allá de eso, podría toparse con una tercera institución que también salvaguarda esta vigencia y está establecido en el 431 de la Constitución: atribuciones de la Corte Constitucional, acción de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, cuando la autoridad administrativa, cuando los órganos colegiados no cumplen su deber de adaptar la normativa a lo que establece la Constitución y los estándares internacionales, no le corresponde a la Defensoría del Pueblo, sino en su defecto a la Corte Constitucional, a través de 2 acciones: acción de inconstitucionalidad por omisión y de tutela de normativa conexa el rato de la publicación, por lo cual también debería eliminarse el literal M, porque no es atribución de la Defensoría del Pueblo. En referencia a las disposiciones generales, es importante tomar en consideración también aquello, porque muchas de ellas resultan contradictorias en lo que tiene que ver básicamente con el carácter normativo de esta ley. Es decir, se establece en la disposición primera: por ser de carácter especial y de naturaleza orgánica, las disposiciones de la presente ley prevalecen sobre las disposiciones generales de menor jerarquía. Es evidente, principio de jerarquía normativa, no debe estar incorporado en la ley. Artículo 133 de la Constitución, que deben aplicar todas las autoridades, servidores públicos, en relación a la supremacía de una ley orgánica sobre una ley ordinaria, por lo cual debería eliminarse al ser innecesaria. Disposición general segunda: la Defensoría del Pueblo seleccionará los pronunciamientos que signifiquen precedentes para la protección de los derechos humanos. En materia de garantías jurisdiccionales, de garantías constitucionales, el órgano competente para determinar los casos relevantes y vinculantes
en materia de tutela de derechos humanos es la Corte Constitucional, no la Defensoría del Pueblo, razón por la cual es innecesaria también la disposición general segunda. Disposición general tercera. Para la promulgación de la normativa interna, pronunciamientos o resoluciones se deberán observar los estándares internacionales de derechos humanos y de la naturaleza de la materia de competencia, fines y establecidos en la ley. Me parece que habría que incorporar esto en relación a lo que establece el artículo 426 en tema de lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad. Disposición general séptima. Para los fines de esta ley se tendrá relevancia social, hechos que por el contexto político, social o económico, cultural, en el que ocurren generen preocupación. Esto es algo que hay que advertir. No puede existir dentro de una ley criterios discrecionales que establezcan o determinen qué se constituye un caso de relevancia social y sobre todo vincular la relevancia social a hechos de contexto político, a hechos de contexto social y económico, permitiría para la Defensoría del Pueblo determinar cuáles son los casos de primer orden y cuáles son los casos de segundo orden, con lo cual se está desnaturalizando precisamente la razón de ser de la Defensoría del Pueblo como institución de tutela de los derechos humanos, por lo cual la relevancia social no se encuentra establecido en la Constitución, no se encuentra establecido en la ley y tampoco se encuentra determinado en los estándares internacionales de derechos humanos, por lo cual mal podría una ley determinar qué es relevancia social, mucho más cuando se está vinculando a elementos de valoración política y que no es ese el fin de la Defensoría del Pueblo. En relación a lo que tiene que ver también con las disposiciones reformatorias y las disposiciones derogatorias, se establece una extensa reforma a leyes conexas que tienen que ver con atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en la disposición general primera y segunda, derogatorias, se derogan todas aquellas leyes que son contrarias a lo que establece esta norma. Es decir, encontramos un tema de contradicción. ¿Para qué reformamos nosotros leyes o normativas conexas si luego en las disposiciones derogatorias las vamos a dejar sin efecto a la vigencia de la ley? Seguridad jurídica, precisamente para que no hayan elementos de discrecionalidad. En segundo lugar, me permito también poner en consideración y también en este sentido que hay una resolución de la Defensoría del Pueblo en relación a lo que tiene que ver con las medidas de cumplimiento. Es la resolución 056-2017 de la Defensoría del Pueblo que permite establecer, a más de las medidas de cumplimiento obligatorio, también cómo se interviene dentro de los procesos constitucionales, siendo uno de ellos la posibilidad de que puedan presentar amicus curiae. Es decir, lo que se encuentra establecido en la resolución debería ser incorporado y subir a rango de ley de tal manera que la Defensoría del Pueblo pueda en realidad hacer efectivo lo que establece el 215 de la Constitución en relación a qué medidas puede dar para la tutela de los derechos. Y finalmente, con esto concluyo mi intervención, me parece importante destacar en el avance legislativo lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, donde establece que se pueden establecer delegaciones extraterritoriales, es decir, en las dependencias de embajadas y consulados de la Defensoría del Pueblo. Esperemos que, como dijo el asambleísta que me antecedió en la palabra, muchas de las disposiciones no queden en letra muerta, toda vez que en la actualidad han sido suprimidas ya las dependencias o delegaciones de la Defensoría del Pueblo, al menos en Estados Unidos y en España. Es decir, en este momento los migrantes no tienen una delegación de la Defensoría del Pueblo que la tenían para tutelar sus derechos. La responsabilidad también de la Asamblea debería ser fiscalizar y evaluar cómo estas disposiciones no quedan en letra muerta por parte del gobierno central. Aspiramos que estas observaciones permitan contribuir al ejercicio y al desarrollo de una normativa adecuada y aspiremos también a que exista responsabilidad del Ejecutivo en no convertir las aspiraciones y el trabajo legislativo en vetos totales que lo que hacen es deslegitimar y desconocer los derechos fundamentales. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, legisladores.